Ernesto, pues muchísimas gracias por acompañarnos para explicarnos y nos des tu punto de vista sobre cómo está cambiando en la campaña electoral el tema de inmigración. Anteriormente habíamos considerado, y nosotros habíamos invitado a algunos de los podcasts que le realizamos, donde hablábamos, incluso considerábamos que la inmigración iba a ser un tema realmente destacable hasta cierto momento o muy importante en el proceso electoral. Sin embargo, los candidatos, particularmente el expresidente Donald Trump, se ha esforzado y ha insistido en meter el tema migratorio como un elemento. Su perspectiva. Sí, Jesús, muy interesante, gracias por la invitación. Em, Cuando se lanzó a la presidencia Trump en 2025, atacar a los mexicanos, atacar a los migrantes como criminales, proponer lo del muro fronterizo, fue básicamente su tema de campaña y fue una manera en que podía verse racista, pero dibujarlo como que estaba defendiendo al país. Entonces, ese es el background que tenemos. Por mucho tiempo, incluso en la presidencia, no tenía muchas propuestas de política pública, Trump, quitar impuestos, cosas así muy sencillas de los republicanos, pero no seguía la temática tradicional de los republicanos de bajar el déficit, etcétera. Entonces era su tema de campaña, lo estaba haciendo en esta campaña rumbo a la presidencia en el 2020. Un tema, yo creo un punto ahí de información interesante es que en el famoso debate que tuvo con Biden hace un poco más de un mes, Trump trajo a colación a los migrantes como chivo expiatorio. Hicimos un estudio básico y en cada, de todas las respuestas que hubieron, de todas las intervenciones, y en 42% de sus intervenciones, casi la mitad, Trump traía a colación la migración. Incluso cuando le preguntaban sobre temas que no tenían nada que ver, déficit, temas de otros temas, traía la migración para tratar de dividir sobre todo a los afroamericanos, a los latinos establecidos, de los nuevos migrantes que están llegando. Entonces, ese es por un lado lo que ha tratado de impulsar Donald Trump a falta de políticas públicas. Un par de elementos que complican esto. Por un lado, los republicanos. J.D. Vance llega con una agenda un poquito más ideológica, más extrema, más de política nacional, menos enfocada a la migración o diciendo, bueno, tengan hijos blancos para que necesitemos menos migrantes, que ahí está relacionado también lo de las señoras con gatos. Es un tema también anti-inmigrante, racista, xenófobo. Eh, pero de ahí en fuera, el proyecto 2025 y la plataforma republicana tiene muchos puntos de política pública muy escandalosos, ¿no? Deshacerse del Departamento de Educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso está distrayendo mucho los ataques y está cambiando un poquito el debate de política pública. Hay muchos puntos y tanto así que Trump sabe que está causando mucho ruido y no le está ayudando a la campaña este proyecto y se está queriendo deslindar de él. Corrieron hace poco a la cabecilla de este proyecto, pero es innegable que sigue muy relacionado a lo que sería el proyecto de gobierno de Trump. Entonces va a seguir teniendo ahí ataques, lo cual distrae de la parte republicana de enfocarse en la migración. Y termino esta respuesta con el lado demócrata. Biden había sido muy malo defendiendo las políticas de una manera u otra de migración que tenía la administración. Kamala Harris, al tomar ahora la antorcha, está siendo, fue atacada, ¿no? De que era el azar de la inmigración y ahí estoy muy contento que la prensa americana e internacional ha subrayado muy bien que aunque sí la llamaban los republicanos, ella no era oficialmente el azar de la frontera ni la migración. Había sido encargada por Biden de ver los temas de la raíz de la migración en Guatemala, Honduras, El Salvador, sobre todo cuando será posible, y México fue un socio importante y eso se hizo con cierto éxito. Entonces, se ha deslindado muy bien Kamala Harris de esa crítica de que la frontera está sin control, lo cual no es cierto, he tratado de argumentar eso, pero también se ha quitado la responsabilidad de una manera exitosa que no era fácil. Entonces creo que ahí está ganando la temática mediática de que los números supuestamente históricos que hubieron no eran la culpa de Kamala Harris. Y también está haciendo, el último anuncio que tuvo esta semana era que le echa la culpa a Trump de que no, de que ella quiere más partida fronteriza y Trump bloqueó ese acuerdo bipartidista en el Senado, de que ella quería, que ella ha deportado a pandilleros transnacionales y Trump no lo hizo lo suficiente, ¿no? De que ella está en contra de los criminales y Trump es un criminal. Está tratando de voltear un poquito el discurso sin ser xenófoba, sin ser racista,
pero tratar de decir que Trump habla mucho del tema, pero no hizo tanto, y de que al bloquear este acuerdo bipartidista, fue el que se prometió en soluciones a corto plazo para mejorar la situación en la frontera. Entonces, son un poquito los cambios que he visto en las últimas semanas. Ernesto, una de las cosas que me llama la atención y que me parece preocupante particularmente es este tema que abona al racismo y tú lo manejas muy bien, o sea, mencionaste parte, digamos, de esa problemática de que de un modo está generando también el expresidente Donald Trump cuando habló justamente en esta entrevista que tuvo con la Asociación Nacional de Periodistas Negros, donde se le preguntaba algo en específico y él empezó a hablar sobre inmigración y sobre cómo los inmigrantes le iban a quitar los trabajos a los negros y empezó a hablar de esa forma, esa combinación. ¿Por qué es peligroso, digamos, en el trabajo que tú has realizado? ¿Por qué puede ser peligroso que se junte el tema racial y sobre discriminación con el asunto de la inmigración? Trajo a colación un par de veces a la inmigración y ha repetido un par de ideas peligrosas, como dices tú, falsas, pero también peligrosas. La primera es que es una invasión. Volvió a usar ese tema que nos trae a colación lo que pasó tal vez con Hamas en Israel o un ataque de una guerra internacional, que es que la gente venga armada a tomarse por la fuerza un territorio, que no es para nada lo que hacen los migrantes en Estados Unidos. Entonces, ese tema de la migración siempre hay que subrayar lo que crea más temor que reflejar una realidad o un problema que tenga el país. Y la otra es que en este discurso le apuntaba a la audiencia que decía, sé que muchos de ustedes son de origen afro, los migrantes les están quitando sus trabajos, ¿no? Y dijo, trabajos negros. Y le preguntó a la periodista, ¿no? ¿Qué es eso? Cualquier trabajo, no me refiero a cualquier trabajo que tengan, que no se puede ayudar muy bien a limpiar un poquito ese tema racista, ¿no? De que los afroamericanos tienen trabajos muy básicos y entonces los migrantes llegan y les quitan esos trabajos básicos y se quedan desempleados. Ese no es el caso ahorita, la tasa de desempleo afroamericano es muy baja y lo que vemos en la realidad es que al llegar gente de Latinoamérica, de otras partes del mundo, a tomar, sí, muchas veces, no siempre, pero a veces trabajos los menos bien pagados, los más difíciles, agricultura y demás, le dan la oportunidad a los empleadores de contratar a afroamericanos para tener más eh, managers o más supervisores o tener unos sueldos más mejores y trabajos mejor pagados. Entonces es falso, pero lo que estaba tratando de hacer Donald Trump en esa conferencia de prensa, entrevista, era el enemistar, ¿no? En poner a los afroamericanos contra los latinos o contra los migrantes, diciendo que había una competencia por recursos. Lo bueno es que un par de gente en la audiencia empezó a gritar, no es cierto, no es cierto, y hubo un cierto seguimiento de la periodista para frenar un poquito esta idea, que creo que no está siendo tan exitosa con los afroamericanos como uno pensaría. Luego, Y en temas migratorios vemos mucho defensiva y ataque, pero no vemos propuestas reales, o yo no estoy viendo propuestas reales sobre inmigración. ¿Por qué eso es preocupante? Sí, 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 Jesús. No hay una agenda propositiva de cómo ayudar en el tema a largo plazo, ¿no? Uno podría hablar de más visas de trabajo, de amnistías generalizadas o específicas. Kamala Harris en el pasado era muy vocal sobre los soñadores, sobre DACA. Ahorita ha estado callada sobre el tema, es cierto. No ha habido propuestas por los demócratas de cómo solucionar el problema a largo plazo. Y aunque ha estado en comunicación con los supuestos líderes latinos en Estados Unidos, la campaña de Harris, que invitó a varios a su casa aquí en Washington, para tratar de tener su apoyo y todo, todavía le ha faltado a la campaña demócrata y obviamente a la campaña republicana el hacer un acercamiento al voto inmigrante o las familias de los inmigrantes para solucionar su situación o mejorar su situación. Hay muy poco más allá de la orden ejecutiva de los esposos de los ciudadanos. Tienes razón, eso ha sido un tema que se ha olvidado y ahí es importante que la comunidad migrante y sus aliados hagan ruido y hagan peticiones de manera Yo proactiva. hice una entrevista con el líder del Senado, Chuck Schumer, y una de las cosas que yo le preguntaba, o sea, ella apoyaría, si desde la perspectiva y el trabajo que él ha realizado con ella realmente apoyaría una reforma integral migratoria, y es algo que
tendría que trabajar. Él señala que sí, definitivamente. ¿Tú crees que ella tendría en algún momento esa posibilidad, desde tu perspectiva y el trabajo, el historial? Porque mencionabas que, bueno, finalmente ella ha apoyado a los Dreamers y a otros inmigrantes y ha sido muy vocal al respecto, que sería positivo para su campaña que ella hablara y se enfocara nuevamente en parte en eso, en ese discurso sobre inmigrantes. Coincido con el líder Schumer, qué bueno que te contestó eso. Como Kamala Harris es hija de migrantes y nunca lo niega, a diferencia de Trump, y vivió en California y debe tener muchísimos amigos, conocidos, empleados, etcétera, nacidos en el extranjero, indocumentados y demás, conoce la parte humana de la migración de una manera mucho más cercana que Biden, que lo conocía a nivel histórico, tenía esa relación mítica con Irlanda, pero bueno, él había nacido y crecido aquí, igual que sus papás, y Delaware y la costa este es menos, o sea, donde estaba él era menos migrante. Entonces, esa era una relación mayor de edad y de experiencia. Entonces, Kamala Harris es simpatética como Biden, pero tiene más conocimiento y más aprecio de las luchas y todo el sufrimiento que ha llevado la comunidad migrante por muchas décadas. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo en que si hubiera la oportunidad, si llegara a la Casa Blanca, y es importante, tuviera una mayoría en el Congreso y muchos más lugares que los que tiene ahorita el Partido Demócrata en el Senado, yo creo que sí habría una oportunidad y ella las apoyaría de hacer una reforma migratoria general con amnistía. Ahora, esa palabra amnistía se volvió una palabra sucia, una palabra que nadie quiere repetir desde los años de Bush o sea, no es algo nuevo, tú recuerdas. Es algo que ya tiene mucho tiempo y los demócratas le han tenido miedo a usar esa palabra y los republicanos los atacan con que quieren hacer amnistías. La investigación, los datos y mi consejo sería que los demócratas no tuvieran miedo de usar esa palabra, porque no te espanta votos de gente que ya va a votar republicano por el tema migratorio o otros, y en cambio te atrae gente que está no decidida, de inmigrantes, de latinos, que pueden decir, bueno, el Biden no ha contestado suficiente, no nos ha dado suficientes programas, garantías, ayudas como necesitamos. Entonces, ¿para qué votar por ellos? Entonces, la amnistía es algo que está dentro del poder del presidente, es un perdón a una violación administrativa que se puede hacer y se ha hecho con éxito en el pasado. Y este programa de darle una amnistía básicamente a los esposos de los ciudadanos ha sido muy popular. Ha habido muy poca gente que se ha demostrado en las calles en contra de esto, no existe. Entonces, esperemos que esto a los que están en la campaña de Kamala Harris les dé aliento para hablar en los próximos días, sobre todo más cercano a la campaña, entre los últimos 30 días, de hablar más abiertamente de esto en los medios en español y demás. Ernesto, ¿crees que sea peligroso el hecho también de que en las campañas se hable mucho, y sobre todo esto lo hacen los republicanos y lo están haciendo abiertamente incluso antes de las campañas, de tener esta conexión entre el crimen y los inmigrantes, el tráfico de drogas y los inmigrantes? Y solo para dar un dato, hablan mucho sobre el tema del fentanilo, cuando, por ejemplo, el Instituto Cato ha confirmado que, por ejemplo, la mayoría de las personas detenidas por el tráfico de fentanilo o que han sido sentenciadas, más del 80% son estadounidenses, no son inmigrantes, son estadounidenses. Entonces, este tipo, entre una combinación de mentiras y de una campaña negra, yo le llamaría, ¿por qué puede ser peligrosa en el tema de la inmigración? Tienes toda la razón. El fentanilo no entra en las mochilas de la gente que quiere pedir asilo o entrar de manera informal. No es el caso ni ahora ni en el pasado. Son en los puertos de entrada oficiales con el cargamento de comercio donde entra el fentanilo, y son ciudadanos, la mayoría blancos o que tienen mucho tiempo aquí, los que lo trafican y se benefician de esa venta. Eso es 100% correcto. Sin embargo, sí, algunos medios, los republicanos, quieren hacer esa conflagración y culpar de las muertes de sobredosis a los migrantes indocumentados o recién llegados a pedir asilo. Y es un truco sucio que en la mente de muchos electores, sobre todo en gente lejos de la frontera o de las ciudades en Montana, puede tener mucho sentido en sus mentes. eh, Conectar la guerra con las drogas, que es muy real en México, y el avance del narco, como lo sabes, con la migración, porque los dos vienen de México, bueno, vienen de la mano, vienen juntos. Entonces, es muy importante para los medios, los académicos y demás,
hablar que son fenómenos bastante independientes. Y es peligroso unirlos porque los migrantes no cometen más crímenes violentos, homicidios que los migrantes ya establecidos o los ciudadanos nacidos aquí tienen el doble de tasa de criminalidad. Entonces, si una ciudad quiere bajar sus niveles de crimen, que ahorita están muy bajos, de hecho, en la realidad, pero si una ciudad quiere bajarlos aún más, una fórmula probada es traer más inmigración. Cuando hay más inmigración, hay una correlación matemática en que los índices de crimen bajan. Muchos colegas no quieren decir que es una causa, pero siempre van de la mano. Entonces, es peligroso. Sin embargo, muchos años los republicanos y otros han al llamar a una persona ilegal, pues ahí se va la connotación moral de que rompió la ley y de que entonces es un criminal por haber cruzado la frontera sin permiso. Entonces también hay que diferenciar que una cosa es eso, pasar sin papeles por la frontera, y otra cosa es cometer crímenes hacia de propiedad o de agresión o violencia contra otra persona. Es algo muy distinto. Y sobre todo ahorita, la gente que está entrando de otros países viene pidiendo asilo. Entonces tampoco ni siquiera han roto esa ley de inmigración, se están entregando y tienen un proceso legal y están aquí en situación legal. Entonces, hay que descoplar esos temas que sí están muy relacionados en la mente y lo usan los republicanos de manera electoral. Ernesto, pues muchísimas gracias. Nada más como último comentario, vamos a ver desde tu perspectiva que este tema de la inmigración pueda crecer más cercano hacia el voto el 5 de noviembre. Sí, porque no hay mucha crítica sustancial que pueda hacer Trump contra la administración Biden-Harris. Sus políticas públicas de infraestructura, de las medicinas, bajar el precio de la medicina, de la insulina, es muy popular con todos, entonces no las puedes atacar con éxito. Entonces el boogeyman y el temor de la migración va a seguir siendo usado a la mano del sexismo y el racismo por la persona que es Kamala Harris. Pero ahí es donde va a quedar si el electorado se toma el anzuelo o ya está vacunado contra estas mentiras.